Continuamos con Café sin Rosca aquí en nuestro segmento Otras Voces, en las entrevistas y damos la más cordial bienvenida a nuestros estudios a Lu Miranda. Ella es gestora cultural, cantautora, pedagoga y si me pongo a leer todo el currículum de Lu Miranda, se nos va a la media hora de entrevista. Hoy ya vamos a conversar sobre el arte como parte fundamental del desarrollo del ser humano. Estimada Lu, bienvenida a Hoja de Ruta. Cuéntanos, ¿realmente el arte es fundamental en el proceso formativo del ser humano? Totalmente. Bueno, muchas gracias por el espacio, agradecidísima y creo que esto va a ser el comienzo de muchas parcelas, ¿no? Como suelo decir, ¿no? Y sí, efectivamente el arte nos acompaña desde temprana edad a todos los seres humanos. De hecho, creo que es súper nutritivo apostar por la educación, la pedagogía artística desde temprana edad. Y sí, o sea, nos acompaña hasta morir, ¿no? Claro. Eso es básicamente. Pero, a ver, aquí en el Ecuador tenemos una costumbre de decir, bueno, ¿quieres hacerte artista? Te vas a morir del hambre, dicen los papás cuando quieres, por ejemplo, irte a la Facultad de Artes y quieres inscribirte ahí. ¿Qué vas a hacer de tu vida? El mito, ¿no? Bueno, Ajá. creo que en todo lado, la verdad sí he tenido la oportunidad de alguna manera nutrirme de otras experiencias. Estuve 10 años en Nueva York viviendo. Entonces es lo mismo, la misma dinámica, realmente no. En cambio, quizá un poco el hecho de que tienen más acceso desde Ujú. temprana edad las personas, ¿no? Para poder eh, ir por curiosear sobre todo, no necesariamente terminan siendo artistas, los niños en los colegios cuando reciben instrucción musical, pero tienen un acercamiento a aquello. Sí, es verdad eso. Yo creo que hay una asignatura pendiente en cuanto a la sociedad en concebir a la carrera artística como un ente, o sea, capitalizarlo también desde ese sentido, porque siempre estamos como en la última rueda del coche, por Ajá. así decirlo, en cuanto a reivindicaciones, ¿no? O sea, siempre es como, vas a estudiar música, pero ¿qué te va a dar de comer? Básicamente. Si aquí Entonces ni siempre, disqueras hay. claro, exacto. Ah, O también te dicen, ya, ¿y qué más haces, no? claro. Y yo lo único que he hecho ha sido estudiar música desde los 5 años y realmente esto sí he provocado espacios para poder llegar a fin de mes, también hay que decirlo. O sea, estamos en una región, creo que no solamente es en Ecuador, pero creo que es un poco, se replica en toda Latinoamérica, que hay que provocar espacios para poder ir ilustrando, acompañando a la gente y enseñando a la gente que esto es valioso. Quizá por la carga histórica en otros países, por ejemplo, incluso en Estados Unidos o en Europa, mucho más en Europa, la gente entiende de esto. Entonces es un poco más fácil proceder a hacer proyectos, a tener incentivos, o sea, porque existe como una cultura de lo que significa el arte, ¿no? Entonces acá sí, por eso apostar mucho a la pedagogía. Siempre digo que la pedagogía artística musical desde los niños no necesariamente provoca más artistas, pero gente que cuando crezca consuma arte. Ujú. Eso es una relación que la gente quizá no entiende ahora, ¿no? Pero no se debería trabajar desde, por ejemplo, desde las escuelas a Sí, nivel total, temprano, o sea, en el que no solamente te den la materia de música, solo enseñante los signos de las fechas de la célebres parte y histórica, la por parte así decirlo. histórica, Ajá, sino que te permitan, por ejemplo, aprender a tocar un instrumento total. y claro, o sea, si creas a una persona que toca un instrumento, que sabe música, pues ya le vas a ser también consumidora Exacto, de totalmente. música, ¿no? Tal cual, o sea, lo has dicho, creo que en pocas palabras lo que como, creo que me fui enredando, pero sí, tal cual. El asunto es enseñarlo, enseñar al niño para que de grande sepa lo que significa aquello y que vaya a consuma una obra de teatro, un concierto, o sea, es parte del proceso integral educativo, ¿no? Entonces es como aprender matemáticas, no Claro. necesariamente el niño termina siendo físico matemático cuando crece, ¿no? Es Sí, hasta alfabetizar ahora nos musicalmente. preguntamos para qué es el ¿Para trinomio al qué sirve? cuadrado, ¿Para qué sirve el álgebra? para Un qué- poco por ahí. Claro, entonces es lo que tú dices, alfabetizar musicalmente y artísticamente al ser humano para que de grande entiende que sea parte de su personalidad, incluso musical como persona, ¿no? Claro, no hay algún tipo de desmotivación el toparse, por ejemplo, aquí en el Ecuador con que presupuesto general del Estado.
y resulta que para el arte es una bicoca. Sí, eso sucede. Y siempre el recorte va directamente al departamento artístico de los Sí, colegios. Sí, eso sucede. Como te digo, no es un ente de fuerza de capital. O sea, yo creo que existe esta desvalorización como sociedad, como sistema en general, por ahí un poco denunciando y criticando también el asunto como sistema, ¿no? Sí, efectivamente existen otras ramas que de alguna manera devengan más, como por ejemplo, vas a estudiar finanzas, corporación, o sea, todo lo que tiene que ver más con el dinero. Yo tengo amigos que siempre hacemos broma porque, claro, tengo una amiga que está en corporación, por ejemplo, y pues ya tiene una casa a los 25 años y claro. nosotros seguimos luchando, tengo 32 yo y bueno, todavía tengo que arreglármelas como albañil, como decimos un poco en el arte, no tenemos que hacer esto, aprender esto, ir gestionando. Pero sí, yo creo que es un cambio de chip a Claro. nivel educativo en general. Ojalá que políticas públicas arropen también estos procesos, que creo que sería muy importante, no solamente aquí en Ecuador, sino en la región. Como te digo, es una asignatura pendiente de todos los países. Hay muy pocos países y muy pocos casos que conozco yo que hicieron todo un proceso de política pública, como lo tiene Cuba, como lo tiene Venezuela, con el maestro José Antonio Abreu. No sé si es que conoces un poco el proceso del sistema, que fue una reivindicación de orquestas a nivel nacional, de ahí salió Gustavo Dudamel, entonces, pero fue de lo privado a lo público. Entonces, Ujú. eso es importante también hacer esa Ya no transición, hay ¿no? que tenerle miedo a lo privado, pero siempre y cuando, pues siempre sea de la mano de lo público. Totalmente. Y aparte, o sea, que el Estado arrope eso, o sea, que Ujú. ponga curricularmente la necesidad de que exista educación artística desde la temprana edad. Siempre yo digo desde la temprana edad porque a veces decimos, sí, está bien llegar a la universidad, por ejemplo, pero no tienes, ¿cómo llegas sin ningún tipo de conocimiento o base? Ujú. Entonces yo siempre digo desde el kinder, desde el kinder. De hecho, como fundación tenemos algo que quizá podamos después discutir un poco. Tenemos proyectos que van acompañando paralelamente no solamente las activaciones corales como fundación, sino todo este proceso de capacitación también. Estamos cerca de unas elecciones intermedias donde se va a elegir alcaldes y prefectos. Sí, Ahí sí, por ejemplo, en el arte y la cultura sí tienen competencia, pero sí. ellos están ahorita ofreciendo seguridad que no es competencia de ellos. Mm. Bueno, ¿qué decirles a todos estos candidatos que van a manejar una ciudad o una provincia y decirles, bueno, oigan, el arte, la cultura es competencia de ustedes, ¿qué nos ofrecen? Chútale, ponerlos a todos en un debate, ¿no? Sería interesante. O sea, exigir. Yo creo que como personas civiles, como parte de Quito, bueno, aquí específicamente en la ciudad y en todas, ojalá, es exigir que exista por lo menos una vinculación, que exista pero de verdad sostenida. Hablábamos tras micrófonos aquello que a veces son destellos, ¿no? O sea, tenemos esto, después esto. Y está muy bien eso, está muy bien, no digo que no, pero siempre, si no pensamos desde la pedagogía, es muy difícil que el proceso se mantenga porque quizá exista una persona que salga dentro de su entorno, pero no se masifica aquello. Ujú. Entonces ahí está el detalle, que cuando no existe esa masificación, positivamente estoy hablando, ¿no? Existe uno, dos, tres, pero ¿qué ocurre con el resto que quizá no tiene el acceso? Entonces yo creo que de alguna manera seguir exigiendo y ver qué proponen, ¿no? Sería muy interesante aquello también. Hay programas, por ejemplo, en nuestra radio, hablamos de literatura, tenemos el programa Ruta de Letras con Lucrecia Maldonado, pero por ejemplo, eso siempre nos han dicho, qué bueno, dice que haya un programa en donde te hablen de libros, porque no hay en los medios Uh -huh. tradicionales. ¿Tú crees que eso también, o sea, que lo que estamos haciendo nosotros, abriendo espacios a cosas que no se tratan en los medios tradicionales, puede ayudar en algo en este cambio de chip que estamos conversando? Claro, son plataformas. Yo creo que toda plataforma que ponga, dé una vitrina a los procesos artísticos son importantes. Como te digo, invitar a niños, a ver a jóvenes. Siempre yo apuesto por los niños y jóvenes porque creo que
que hay mucho por donde hay esta motivación extra, ¿no? De los niños de la curiosidad, de poder experimentar, no sé, o sea, solamente están llenos de vida y son como una esponja que van absorbiendo. De hecho, en la fundación Vive en Arte, que yo presido con mi padre, los dos somos músicos, tenemos esa filosofía, apuntar más a las edades tempranas, a los niños, a las niñas, a los jóvenes, porque es un espacio en el que quizá todavía se puede de alguna manera insertar el chip. Quizá los Ujú. adultos es un poco más difícil, Es ¿no? O más sea, difícil, somos un sí, poco sí, más sí, sí. tercos, Súper. pero mucho, ¿no? Mucho. Bueno, sí, nos quedaríamos horas hablando de eso, pero los niños tienen esa flexibilidad. Entonces, como Vive en Arte, siempre tratamos de que nuestros proyectos tengan esa vinculación. De hecho, ahora vamos a empezar un proyecto que se llama Coros al Barrio, que nos emociona mucho, y son coros didácticos en los barrios. Ujú. Conciertos, perdón. Entonces Ya. vamos a ir de barrio en barrio donde haya casas comunales, iglesias, en las parroquias y abierto a la comunidad, ¿no? Y es ese llegar a estos espacios donde quizá no saben lo que es un coro o por qué se hace un coro, para poder sembrar y que existe esa necesidad también, ¿no? Y familiarizarnos con eso. Chévere. Ajá. Voy a darle paso a mi compañera y te voy a pedir por favor que te pongas un ratito los audífonos Claro. para que le escuches a mi compañera Priscila Esquitini, quien está de manera telemática, quien quiere hacerte también una pregunta. Claro que sí. Adelante, Priscila. Gracias, César. Hola, Lu Miranda, un gusto saludarte, poderte ver, aunque sea de manera telemática. Hola. Gracias por estar con nosotros en Café Sin Rosca. Bueno, yo siempre valoro mucho el trabajo de la música, de los profesores, de los académicos, de la cultura, que se quiere impartir mucho en esta área que realmente está descuidada y que no solamente de este gobierno, sino de casi prácticamente todos los gobiernos. Creo que el presupuesto que hablabas así tan prácticamente siempre se quita a la cultura, a los presupuestos para dar a otras cosas innecesarias y que no requieren. Yo creo que como madre, más que todo, la pregunta va hacia allá, y que tengo niños, yo creo que es importante impartir este tema de la música también en las escuelas, como se hablaba, pero en el lado del lado rural o en provincias como tal, no hemos visto desde hace mucho tiempo un estudio al 100% de música, un estudio de arte, que realmente nos invite a tener esta inspiración hacia algo tan importante, porque aparte la música te da sensibilidad, es lo que tú sientes, lo que puedes transmitir con la música. Pero, por ejemplo, yo vengo de una provincia de Carchi, donde lastimosamente nunca nos impartieron, a pesar que estábamos en la Casa de la Cultura, de que queríamos aprender, pero realmente falta mucha inversión, una inyección de capital para lograr tener artistas de lujo, porque en el país existen, como tú, como otras artistas, existen personas que les gusta prepararse, que quieren salir internacionalmente a promocionarse, pero no tienen un respaldo y un apoyo del gobierno como tal de ninguna otra parte, porque posiblemente piensan que en el país, en el Ecuador, simplemente no vale lo nuestro. Eso es lo que muchas veces hacen creer. ¿A qué detalla esto, Miranda? El que mucha gente trata de menospreciar a veces el trabajo de los ecuatorianos y que quiera muchas veces la música desde afuera, que no tiene esa misma inspiración, esa misma identidad cultural con lo que tenemos nosotros los ecuatorianos. Ah, ok. Ah, perdón. Sí, lo siento, es que estaba un poco corrigiendo aquí el audio. Sí, efectivamente, y como le contaba César, es esa cuestión de no apostar desde el Estado. Yo creo que sí, habemos quizá, no solamente yo, quizá existan otras organizaciones que también estemos en el mismo camino, con la misma filosofía, con los mismos deseos, pero mientras no se logre hacer esa transición de estos destellos que nos como te digo, nosotros nos autogestionamos todo con mi padre, vamos a hacer un concierto, veamos cómo solucionamos los refrigerios, o sea, todo es un trabajo con la comunidad, pero sí que es verdad que mientras eso no se traslade a un chip o como un consenso a nivel estatal, es mucho más complicado y va a tardar muchísimo más. Entonces, sobre todo en estos espacios que tú me dices, en otras provincias, en lo rural sobre todo, claro, claro está. Entonces, sí es súper importante pensar en que el arte es como educación física, como es matemáticas, como es lenguaje, como es, todas las materias son importantes. Entonces yo creo que es de ese cambio de la necesidad
que como seres humanos tenemos que ponerlo en el currículum y de calidad aparte, y evaluar a los profesores y hacer todo un proceso de filtrar a quienes nos están también apoyando en estos espacios en las escuelas. Entonces sí tiene que haber eso como objetivo, ojalá no solamente a nivel local, sino también a nivel de todo el país, porque si es que no se ataja desde ahí es súper difícil, y te lo digo también por experiencia con mi papá, que pues hacemos festivales, encuentros, capacitaciones, pero es desde nosotros, o sea, y está muy bien, y lo voy a seguir haciendo hasta cansarme, pero eso tiene que ser a nivel ya mucho más amplio y mucho más grande, porque de esa manera también vas estableciendo una columna vertebral para quienes quieran hacer a nivel superior arte. No necesariamente todos los niños que vayan estudiando o se alfabeticen en los colegios o en las escuelas van a ser artistas, sino que tienen ya esa base para quizá en algún momento seguir esa carrera si es que desean. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Seguiremos nosotros desde nuestra trinchera, la verdad, eso es lo que me emociona. Ahora, es un buen paso el hecho de que a los jóvenes, a los niños, se les pueda mantener ocupados aprendiendo algo de arte, Claro. como para que esa debería ser una de las políticas públicas, por ejemplo, para evitar o tratar de evitar tanta delincuencia en nuestro país, porque con el arte podríamos tenerles ocupados, pues, a los jóvenes. Totalmente, las actividades extracurriculares, ¿no? Ojalá usar espacios como las mismas casas comunales o crear espacios que quizás sean para otra cosa o compartir con otras actividades ese mismo espacio. Pero sí, o sea, que los niños salgan del colegio a su actividad de artes plásticas o de teatro o de música en su propio barrio. O sea, sería importante que en su propio barrio exista eso, para que no tengan que migrar del sur al norte, por ejemplo, que ocurre mucho porque no existe quizá una planificación eh, en avance para aquello. Entonces, sí es importante pensar que cada barrio, por ejemplo, tenga un espacio para aquello. Es muy, muy importante. Como lo has dicho, el arte no solamente pues una carrera en sí, sino que es un canalizador y un integrador, es un espacio para integrar. O sea, lo hemos visto, creo que está más que demostrado, lo peor. Está muy demostrado aquello de que es incluso un reconstructor de tejido social grandísimo. Así que es un poco, se echa un poco la vista gorda también a veces. O también no existe gente que asesore aquello dentro de su marco, yo qué sé, hablo de la gente, pues que, de los candidatos en general, ¿no? Entonces sí, apostar, seguir apostando y seguir molestando, incomodando también es importante, ¿no? Totalmente. Yo creo que Cecita y Lu Miranda, los candidatos ahora que ofrecen tanto en campaña y que ojalá también pusieran mucho énfasis en la cultura, en la música, en tratar de hacer proyectos gratuitos para la gente que no tiene recursos, porque mucha gente le podrá gustar la música, le podrá gustar aprender, pero lastimosamente sus padres en la actualidad, en este tiempo, no hay los recursos para poder llevar a sus hijos alguna academia, para llevar a sus hijos o contratar a una profesora o profesor que le ayude. Entonces yo creo que también mucho tiene que ver con que el gobierno o el Estado pueda otorgar un presupuesto adicional para la cultura. Yo creo que esto es muy enriquecedor. Este es un proyecto que contaba Lu Miranda, que desde su trinchera también lo están haciendo y me parece excelente, y felicitar que en estos espacios también de medios digitales podamos dar a conocer estos proyectos que son importantes para muchos niños, niñas. Yo solamente quiero preguntar, en este tiempo, Lu Miranda, aparte de cantante, de lo que tú eres de Machala, te preparaste en el exterior, ¿tienes alguna composición nueva? ¿Estás con alguna cosa o algún producto nuevo de música que se está promocionando, o estás en algún show particular en algún lugar? ¿Cómo estás llevando tu carrera aquí en el país? Bueno, es un poco ir picando piedra como hormiguita, ¿no? Como en todo lo que tiene que ver con el arte en general. Bueno, sí, efectivamente el año pasado justamente salió mi última canción que se llama No Pretendas y fue grabada en Los Ángeles, en México y en Ecuador.
Y estuve en este recoveco de ir en medios y también conversando, platicando. Me gusta mucho la radio, de hecho, me parece que es Tu súper canción está en importante. YouTube. Mi canción está en YouTube y en Spotify. El productor maravilloso Mauricio Gasca, que ha producido a mucha gente, Bisbal, Ricky Martin, bueno, está ahí su lista de gente y pues tengo la oportunidad de trabajar con él ya hace muchos años, desde el 2000, sí, 2010, 2011. Y es una propuesta pop, pero sí un poco fusión R&B, que me gusta mucho. Como lo mencionaste, estuve mucho tiempo fuera, estudié mi licenciatura y maestría fuera. Y me nutrí también de esto anglosajón, sobre todo el blues, el soul, me gusta mucho toda la música de herencia afro, anglosajona sobre todo, y creo que eso se puede evidenciar en mi canción No Pretendas también. Y bueno, es como mi performance de la mano de la pedagogía, ¿no? Trato siempre de estar alternando entre ambas carreras que me apasionan. Siempre trato de reciclar información. Estuve hace poco también en Italia dando una conferencia como parte de Vive en Arte. Fui a dar una conferencia sobre esto mismo que platicamos, de la Ujú. importancia de involucrar dentro del currículum general educativo a la música, sobre todo la música nuestros ritmos. ¿Por qué los niños desde pequeños no comienzan a curiosear nuestras propias raíces también, ¿no? Y Ujú. hacer todo un involucramiento de compositores ecuatorianos que escriban música para niños también. Entonces un poco trato de ir surfeando, ¿no? Por algunas ramas de las que me gustan y me apasionan. Ajá. Severísimo. Tú nos dijiste que con tu padre estaban haciendo un festival de coros o un festival de Sí, coros que va a ser por los barrios. ¿Desde cuándo van a empezar? vamos a empezar ahora, va a ser mensual, un concierto didáctico mensual. Ahora en enero empezamos ya en Llano Grande, de hecho, ya tenemos todo pactado para empezar ahí. Y será mensualmente. Al margen de eso, ya tenemos un festival itinerante que se llama Museos a Coro. Y eso igual es invitar a diferentes coros de la ciudad para que activen los museos. Entonces nosotros gestionamos el concierto, conversamos con los museos nos han abierto las puertas maravillosamente, ya llevamos un año y medio con esto. Y tenemos un festival anual que se llama Guaguas Cantores en el centro del mundo, de hecho, y es un festival que han venido gente de Costa Rica, de España, de México, de Colombia, y son sus agrupaciones de coros infanto-juveniles. De hecho, lo tuvimos en octubre y lo vamos a tener este octubre también, del 17 al 21 de octubre. Son los tres festivales que pues tenemos actualmente y también una capacitación ahora en marzo que será en la Casa de la Música que se llama Cántalo Maestro. Fíjate, y Ya. es una capacitación no necesariamente para músicos, sino para educadores que necesitan la música como una herramienta. Entonces, de esto hablábamos, la alfabetización musical a personas que necesitan la música. No necesariamente son profesores de música, pero que involucran, yo qué sé, el profesor de matemáticas, sobre todo en párvulos, ¿no? Que se Ujú. utilizan mucho los ritmos, la música, y es que esas personas y educadores tengan instrucción musical, como saben las matemáticas, como saben ciencias naturales, como saben otro tipo de materia que también sepan expresión musical. Entonces, de eso se trata Cántalo Maestro. Chéverísimo. Bueno, aquí estamos como hoja de ruta, pues abiertos a difundir todos Muchas estos gracias. festivales. Cuenta con nosotros para difundirlo y promocionarlo y también para ver si lo transmitimos algún ratito. Por favor, y también invitar, de hecho estamos ahorita abiertos a admisiones a nuestros coros. También, como me decía Priscila, que tiene creo que es madre de familia, ¿no? Sí. Sí. Entonces, invitar a los padres de familia a que traigan a sus niños a nuestros coros, nuestras sedes en la Carolina. Nosotros funcionamos ahí en el mundo juvenil, que también Ujú. tenemos un convenio con ellos. Y ahí ensayamos. Entonces, tenemos ahorita actualmente 2 coros que funcionan ahí y una cantoría que es la cantoría de la Carolina, que son con los niños de las personas que venden sus productos en la Carolina. Hay una asociación de vendedores y comerciantes de la Carolina y sus hijos vienen a cantar los sábados. Tenemos Guaguas Cantores, que es un coro infantil, y Ensamble Maigua, que es un coro
vocal femenino, solamente de chicas. Y tenemos 2 cantorías más al sur, que es en Chimbacalle, en la iglesia de Chimbacalle y en la iglesia San José Obrero del Comité del Pueblo. Y son estos espacios que tú mismo dices, es una actividad extracurricular que los niños van, incluso terminan catequesis en el caso de las iglesias y vienen a cantar después con nosotros. Entonces, bueno, tenemos igual las redes, estamos ahí siempre yo contesto, estamos siempre tratando de llegar lo más que se pueda a los espacios. De verdad somos muy poquitos en la fundación, pero tratamos de abrirnos, ramificarnos, clonarnos para ver hacer lo que más se pueda. Así que muy agradecida por este espacio. Chévere, ¿no? Y a las órdenes siempre, Lu, que estés por acá. Estimada Priscilita. Gracias, Cecita, Lu María. Yo quiero agradecerte por compartir con nosotros esto tan bonito que es la música, esto tan bonito que es la predisposición a apoyar, a ayudar a la gente, que es lo que tanto nos hace falta a los ecuatorianos. Creo que más música, por más cantos, por más niños también felices, por ese apoyo que ustedes están dando a través de la fundación, creo que eso permite cambiar un poquito todo lo que estamos viviendo y el desastre que actualmente tenemos. Por más niños que quieran aprender música, por más niños que quieran aprender de este arte, con este sentimiento, yo agradecerte que estés con nosotros, Lu María. Espero que no sea la última vez, invitarte nuevamente para ver cómo van los proyectos. A todas las madres de familia, y me incluyo, dedicar un poco más de tiempo a sus hijos a llevar a esta clase de experiencias, de coros, de música, para que los niños también puedan aprender. Yo quiero cerrar a honor del tiempo esta entrevista, pero sin antes agradecerte a ti por venir, por estar con este espacio, por estar en Hoja de Ruta. Y como dijo Cecita, presto siempre para difundir estas cosas positivas que le hacen bien al país, que le hacen bien a la ciudadanía, a nuestros niños. Y este espacio también es tuyo, Lu María, cuando gustes. Un abrazo fuerte a la distancia. Igualmente, qué gusto conocernos, Priscila. Muchas gracias. Y eso, nosotros regresamos más adelante, no sin antes irnos con la música de Lu Miranda, ¿no? Entonces tendríamos que escuchar alguito. Así que regresamos luego del corte con más aquí en Café Sin Rosca. Gracias, Lu. Muchas gracias. ¿Buscas una plataforma para estar informado? ¿Ya te cansaste de los mismos de siempre, de las noticias sesgadas, de los medios tradicionales, de aquellos que mienten? Pues espera, te presento a Hoja de Ruta. Somos una propuesta de comunicación diferente, más comunitaria, más veraz. ¿Quieres conocernos? Quédate aquí. Te prometemos información de calidad. Contenido disruptivo.